Profesor, no se le escucha, disculpe. Perdón, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Lo que decía es que podemos diferenciar que es derivar a la izquierda, derivar a la derecha y aumentar un diferencial de x, un diferencial de u a cada lado. Que es lo mismo que es equivalente, que nos da el mismo resultado de lo que estábamos haciendo antes. Antes, ¿qué es lo que hacíamos? 4x cubo, ¿ya? Derivaba, ¿no? Y derivaba 2u, pero estaba derivando respecto por la derivada de u respecto de x. Y este de x pasaba acá a multiplicar. Me daba el mismo resultado. ¿Ya? Ustedes utilizan el método que más les convenga. ¿Qué es lo que tengo que reemplazar acá? Este término. Entonces, este término busco x cubo de x es igual a u cuadrado cuartas de u. ¿Ya? No, ya que sería 2. Sí, perdón. 2u de u. ¿Ya? 2u de u y esto sería medios de u. Y reemplazamos. La integral va a ser x cubo, que x cubo ¿qué es? X cubo de x ¿qué es? Es u medios de u. Todo entre la raíz de u cuadrado. Y tenemos algo que es más sencillo. Mucho más sencillo. ¿Sí o no? Esto se va. ¿Qué es la integral de du? ¿Qué funciona esta integral? Si no hay nada, 1. No sé quién dijo 1. Si no hay nada, es como si acá hubiera un 1, ¿sí o no? ¿Y la integral de 1 qué es? Simplemente no x, ¿no? Sino variable que es 1. Otra cosa que podrían visualizar es que esta integral se va con este diferencial y me queda 1. ¿No? Pueden visualizar de esa manera también simplificado. ¿Qué es lo que tengo que aumentar acá siempre? Cuando es indefinida, una constante. Acá vamos a tener, esto va a ser un medio de u. Necesito saber cuánto es u. De acá sé que u va a ser la raíz de 1 más x cuartas, x cuartos. Esto más c. ¿Cómo puedo verificar que mi procedimiento es correcto? Derivando el que me tiene que dar. Todo esto de acá. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? Encontrar el área de la curva. Ya. Una aplicación ya de integrales es encontrar áreas debajo de la curva. ¿Ya? Acá vamos a tener lo siguiente. Supongamos que tenemos esta curva roja. ¿Ya? Yo quiero hallar el área que está debajo de la curva roja desde A hasta B. ¿Cómo puedo hallar esa área? No es una circunferencia, no es una recta, no puedo hallar geométricamente. ¿Cómo puedo hallar? Según la cuenta de cálculo, integral. Entonces, el área de la curva que va a ser la integral desde AB de f de x. ¿Está acá todo? ¿Me sigue? Estoy repitiendo lo que hemos visto. Me puedo interesar en analizar otra curva e igual desde A hasta B encontrar su área. ¿Cuál va a ser el área de esta curva? Integral de AB, pero de la otra función. Esta es una función E. Esta era una función F. ¿Ok? Ahora, si nosotros
quisiéramos encontrar el área que hay entre las dos curvas, ¿qué es lo que habría que hacer? Sí, Angie. Se integral de una menos integral de otra. Restar esta curva, esta área menos esta área, ¿verdad? Eso me va a dar esto de acá. ¿Ya? Entonces sería la integral de una menos la integral de otra, la integral de una menos la integral de la otra, pero sabemos que la integral respecto a la suma y la resta es, se distribuye. Entonces puede ser también simplemente la integral de la resta de las funciones. ¿Ya? Apliquemos esto. Tac, 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 tac. Ya, vamos con este ejercicio. Me dice que tenemos que el seno y el coseno se intersectan infinitas veces y eso va a crear una área. Encontrar el área de una de esas veces que se intersectan. Si es que nosotros recordamos lo que han visto en el primer parcial, el seno tiene un comportamiento de esta manera. Que empieza en 0, pasa por pi, pasa por 2pi. El coseno tiene este comportamiento. Está como desfasado. ¿Ok? Y esto se repite, ¿ya? El problema me dice que se va a intersectar varias veces. Se intersecta acá, acá, luego por acá si se sigue dibujando. Y esas intersecciones van a formar unas áreas. Me tiene que calcular cuánto es el área acá. ¿Ok? Entonces, según lo que hemos analizado, el área va a ser la integral de la resta de las funciones. Acá saber cuál voy a restar es importante. ¿Cuál voy a restar de cuál? Porque eso me va a cambiar de signo. Voy a restar el seno menos el coseno o el coseno menos el seno. Seno menos coseno, ¿y los demás qué dicen? Seno menos seno. ¿Cuál es el orden de la resta? Es el de arriba menos el de abajo, ¿no? ¿Quién está arriba? El seno. ¿Quién está abajo? El coseno. ¿Está claro, Javier? Entonces, de acá vamos a tener seno de x, integrales que no son complicadas. Acá lo que es especial es de dónde a dónde va a integrar. Gráficamente se dan cuenta de dónde a dónde hay que integrar. Gráficamente hay que integrar desde acá hasta acá, ¿sí o no? Ahora la cosa es encontrar cuánto es A y B. ¿Cómo encuentro cuánto es A y B? Creo que si tuviéramos un valor de X, tal vez podemos hacer un sistema. ¿Qué sistema de ecuaciones hacemos? Camilo. Tal vez con el seno de x es lo mismo que coseno de x. Hacemos un sistema de ecuaciones con las dos curvas. Ya sabemos que si tengo dos curvas y quiero hallar dónde se intersectan, hago un sistema de ecuaciones con estas curvas. ¿Cuáles son mis dos curvas? Una curva es seno de x, otra curva es coseno de x. Si quiero encontrar la intersección de las curvas, digo pues que ambas curvas son iguales y acá se forma, más que un sistema, se forma una ecuación. Bueno, si es un sistema también, si lo voy a sacar. Y esto hay que resolver. Ahora acá entra un poco de geometría, de trigonometría. ¿Quién se recuerda cómo se resuelve esto? ¿Nadie? ¿Camino? Usando la identidad trigonométrica podemos convertir el seno en coseno en seno. Vamos a hacer eso, nos daría algo cuadrático. ¿Está bien lo que dices? Una manera más sencilla es decir,
¿Cuál es el objetivo de lo que ha hecho Camilo? Que todo sea seno, todo sea coseno, que todo sea una función. Entonces veo acá, si yo divido todo entre coseno, seno sobre coseno es tangente. Estoy llegando al mismo objetivo, que todo es una función. En colegio, ustedes han visto que x, ¿qué sería? Sería tangente a la menos 1 de 1. ¿Cuánto les da en su calculadora? Les digo, de 5. He encontrado 45 grados. ¿Cuál es ese resultado? Mi gráfica. Este de acá. ¿Por qué no encuentro este de acá? ¿Por qué no encuentro acá? También se van a cruzar. ¿Por qué no encuentro esto? ¿Y dónde se van a cruzar después? ¿Quién ha visto trigonometría desde un nivel más formal, más avanzado? José, ¿tú sabes cómo encontrar los otros puntos? Hemos encontrado este punto de acá, que es este de acá, ¿ya? Que está bien, es donde se cruza. Pero hay más puntos. Se cruza acá y se cruza en todos los otros intervalos. Sí, Camilo. Tal vez habría que ver lo de los cuadrantes, ¿no? Si no hay que coseno para hacer la primera es un cuadrante, ¿no? Sí, algo vinculado con eso es. Si es que han visto geometría en... Si lo vemos gráficamente en el círculo, hablando como ciclos, Hay ciclos, y eso me va a dar una solución más general. La solución de cuando la tangente de x es igual a 1 no es simplemente 45 grados. A esto le tengo que sumar k veces medias vueltas, donde k es cualquier número entero. Entonces de acá yo voy a encontrar un x1, 45 grados, un x2 cuando k es 0, 45 grados, cuando k es 1, voy a encontrar 45 más 180, que es 225, que vendría a ser este de acá, 225 grados. ¿Ya? Para k igual 2, encontraría 360 más 45, 405 grados, etcétera, etcétera. Pero los otros cruces no me interesa, ¿verdad? Con este es suficiente. Y esto está vinculado con lo que dice Fabricio y Camilo, que en el círculo trigonométrico nosotros tenemos algo de este estilo. ¿La tangente qué es? La tangente, por definición, es la distancia donde corta en esta recta tangente. Acá más o menos estoy cortando en 1. Esto de acá vale 1. ¿Cuál es el ángulo que corresponde a eso? Esto de acá, que es 45. Pero también, ¿cuál corresponde? Este de acá, que es 45 más media vuelta. Pero también, ¿cuál corresponde? Este de acá, que es una vuelta más 45, y así una vuelta más media vuelta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, eso es algo que tal vez han visto, tal vez en todas las clasificaciones. Sí, también. ¿Qué 245 es el ángulo referencial? Se puede llamar un ángulo diferencial. ¿Ya? Bueno, lo importante es hallar este 225 y luego aplicamos, ¿no? Entonces en la página, duplicar. El área que va a ser, y luego es igual a la integral del seno. Vamos a integrar desde 45 grados hasta 225 grados. La integral del seno es el... Mañana, ¿qué van a responder? menos Menos coseno. ¿Ya? Menos la integral del coseno es el seno nada más, ¿no? La integral del coseno es el seno. Entonces queda menos seno. Y acá pongo mis valores. El área va a ser menos coseno de 225
menos seno de 225. Estoy evaluando en el límite superior, todo menos el coseno de el límite inferior, coseno de 45, menos seno de 45. ¿Cuánto les da eso? Dos con 11, gracias. 2,11. Me salió 1,94. Ya, algo más para corroborar. Vale 1.94. Todas las preguntas, ya, hagan esto. Tenemos, bueno, tenemos esta gráfica de acá. Tenemos dos curvas, ¿ya? Lo que tienen que hacer es graficar estas curvas en desmos, ¿ya? Con desmos encontrar dónde están los puntos de cruce y el área que esté encerrada entre ellos. ¿Ya? Vamos rápido, chicos. Creo que todos ustedes van a dar examen mañana, ¿verdad? Entonces tienen que dominar, ¿ya? Los que están en casa pueden estar descansando un poquito hoy, luego van a sufrir, pero ustedes sí o sí tienen que hoy día ponerse las pilas. ¿El examen no es usar desmos? A priori no, pero si es que hay algo de este estilo. Sí, sí, sí. Yo diría en este caso, tu celular tiene instalado eso. Ya está. Sí, no, no, realizar. Ya, ahora, ahí tienen que resolver. ¿Cuál es el área que está teniendo el problema? Dime, para el requisito, si es que está. ¿Cuál es el área? Yo veo dos áreas, una esta y otra esta. Aquí dice el problema exactamente. El área que Esta primera, ¿no? de manera que cierre las curvas. Pasa a ver las curvas, no solo esta, sino ambas. Entonces, dos áreas, dos integrales. ¿Por qué dos integrales, no solo uno? Ya. Porque también acá, ¿cuál es la superior y la superior?
Si tú sigues acá, solo un integral de x, digamos, no sé, no vas a esta línea superior, vas a encontrar una y correcta. No, ¿por qué? Esto lo vas a encontrar como positivo, y al integrar sin dar la vuelta acá, esta debe ser un negativo, y aquí no vas a encontrar la suma de ese positivo, eso es negativo, y te va a dar una más. Correcto. Por eso. El grupo. Sí, el grupo. Ya, entonces, el azul menos el rojo es este. Y el rojo menos el azul. Entonces, queda y no se puede aquí. Sería este. Sí. Ya. Es bien. Está bien. Los límites de integral según el primero que estaba al principio y después la prima. ¿Los límites o los intervalos? Los intervalos es de siempre de izquierda a derecha. Eso sería Abajo menos 2. no sé. Desde acá hasta acá. Sí, ¿no? Y arriba 6. Esto menos esto. ¿Cuál es el área que son algo? Las dos áreas. Y para cada uno, ¿cuál es la área? El intervalo cuál está encima y cuál está abajo. No es. Vamos a ver eso. Eso no lo vamos a ver. Menos 2 de 0 a no sé, ¿sabes? ¿Se cruza 2? ¿No? Sí. De 0 a 2. A ver, vamos a hacer una cosa para ustedes, una de examen. Hay 20 puntos en este parcial, si no me equivoco, que es ejercicios. Creo que todos es el que ustedes quieren ejercicios, ¿ya? Haremos mejor lo siguiente. De esos 20 puntos, 10 se van a ir al examen, ¿ya? Y los otros 10 a las lecturas de Perusa. Lo que les voy a dar, por lo menos unas 3 horas de lecturas de Perusa, donde va a entrar cosas que van a entrar en el examen. Los 10 tienen que verlo, estudiar la conciencia y tienen ahí los 10 puntos, solamente de ver los videos, y van a estar preparados para esa parte del examen. ¿Ok? Y les puedo dar, si quieren algo extra, les doy algunos ejercicios para que practiquen por su cuenta, pero no sería por nombre. De eso y te preparas y te practican la conciencia. ¿Ya? ¿Les parece?
Tendrían 10 puntos solamente de ver los videos. Solo de ser. Bueno, no, de todas las lecturas que se ponen, todas las lecturas. Sí, ¿quién de ustedes no tiene buena nota en traducción? Pero el promedio práctico. Fíjense su promedio. Porque. Vamos a tener eso. ¿Qué? Todas son personas. Sí, como lo del solo examen sí le en serio. Solamente tienen que decir eso mañana antes del examen. No después. ¿Es solo examen o los 10 puntos de Perú también? A ver, vamos para el examen. Todavía no está en la nota. ¿Cuántas lecturas tienen hasta ahora? Dos. ¿De ninguna nota? Solo hay de la primera, Ya. de la última. Bueno, ahora solo, lo que me refiero es lo siguiente. Ahorita no tengo, creo que es así. El examen, el tercer parcial es 60 puntos examen. Sí, 20 ejercicios y 20 perusal de todo el módulo. ¿Ya? Hay 2 lecturas, ¿verdad? A esas 2 lecturas se van a añadir 2 más. ¿Ya? Y esas 2 sí quiero que las hagan hoy. ¿Ya? Porque eso va a entrar al examen de mañana. ¿Ya? Entonces tendríamos 4 lecturas de perusal. Los 20 de qué? Estos ejercicios. Los que estabas enviando por WhatsApp. No, esto es de los ejercicios que me han pedido que les iba a dar hoy, digamos, aquí en la clase. Pero en vez de darles ejercicios, en vez de que tengan nota por ejercicios, solo dar ejercicios para que practiquen, pero no por nota, lo que yo les propongo es que 70 sea el examen y 30 los ejercicios. En vez de los ejercicios. ¿Qué? En vez de ejercicios. ¿En vez de qué? Sí, pero lo que hay acá, sí. Y en el otro lado son muy variados. No, en todos los casos, lo que hay en la lectura de Perú, la primera que de la clase, va a entrar al examen. Y las otras 4 lecturas extra, digamos, en el caso de la opción 1, igual entrarían. En total son 4, voy a poner 2. Y en ambos casos tenemos que hacer los 4. En ambos casos tendrían que hacer los 4, acá cubriría 20 puntos, acá cubriría 30 puntos. En ambos casos hay que hacer las 4 para ver estos puntos, y en ambos casos lo que va a ser la lectura va a entrar al examen, un ejercicio. ¿Sí se lo decimos en la página? Sí, piénsalo. ¿Ya? Sí, lo tengo. ¿Cuánto les ha dado? Ya, vayan acabando. ¿Ya han acabado su otra materia? ¿O mañana se acaba? En 2 semanas. Ah, solo acaban matemáticas mañana. Sí. ¿Por qué se quedaron tanto? ¿Ah?
No de verificar. ¿Quiénes han participado antes? Camilo, ¿qué más? Sí, Segarra, ¿no? Sí. Mauricio. Andy. Una vez que han graficado bien, han encontrado estos puntos. Y la parte complicada es decir, ok, me está pidiendo toda esta integral. Tengo que dividir entre dos áreas, área 1 más área 2 de lo que quiero. Esta primera integral va a ser de dónde a dónde, desde menos 2 hasta 0. ¿De quién? ¿Quién está arriba? Está esta función, que es f, que sería 3x cubo menos x cuadrado menos 10x, menos la función de abajo. La función de abajo es esta de acá, que es menos x cuadrado más 2x, de x, todo de x. A esto le voy a sumar la otra área, que sería la integral, desde dónde a dónde, desde 0 hasta 2. ¿Quién está arriba? Ahora está arriba la otra función, que sería menos x cuadrado más 2x, menos lo que está abajo, y lo que está abajo es la otra función. ¿Ya? Entonces ahí está un poquito el razonamiento extra. Es una integral sencilla, ¿ya? Para que ustedes la resuelvan. El planteamiento es lo más importante acá. ¿Dudas, preguntas? Okay. Entonces eso sería lo que es la integración el cálculo de áreas, ¿ya? Hay algunos métodos para integrar, ¿ya? Un método es el método por partes, ¿ya? Eso lo van a estudiar en la lectura de Perusa de hoy, ¿ok? Y también hay otro método que es de sustitución trigonométrica. Este método de por partes se lo utiliza generalmente cuando tenemos polinomios que multiplican a un exponencial, polinomios que multiplican a un logaritmo, y también exponenciales que multiplican a un cero o coseno. ¿Ya? Eso lo van a entender bien cuando hagan la lectura. Existe lo que es también el método de sustitución trigonométrica, que es para encontrar integrales cuando tenemos raíces con términos cuadrados, u cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, acá, por ejemplo, algo de este estilo. ¿Cuál es la integral de esto? Acá no puedo hacer sustitución. ¿Por qué? Porque supongamos que yo quiero agarrar esto de acá. ¿Cuál es su derivada? 2x, menos 2x. Necesito un x arriba. ¿Hay un x arriba? No, no hay un x arriba. Y aparte de que no hay un x arriba, tengo un x cuadrado abajo. ¿Ya? Para este tipo de problemas con raíces, términos cuadrados dentro de la raíz, se utiliza el método de sustitución trigonométrica. La van a entender bien cuando hagan la lectura en Perusa. ¿Ya? Vamos a hacer una lectura de esos dos métodos. Ahora me interesaría que veamos un poco de aplicaciones. Por acá tengo una. Ok. Tenemos lo siguiente. Queremos maximizar la utilidad
respecto del tiempo. Tenemos una empresa, ¿ya? Que tiene que descubrir un yacimiento de oro, que quiere explotar, ¿ya? Por la experiencia, ¿ya? De explotación en momentos pasados, se sabe que la tasa de ingresos está dada por esta ecuación, mientras que la tasa de costos está dado por esta ecuación, donde T es el tiempo. Determine el año en que deberá cerrarse esta mina, contando a partir de ese año para que las utilidades obtenidas sean máximas. Entonces acá tienen que interpretar lo que dice el problema. Algo así va a entrar mañana. Y no algo exacto a esto con otros números. A mí lo que me interesa es de que ustedes algo que lean puedan traducirlo de manera matemática. Me pide, para empezar, analizar las utilidades máximas. ¿Qué es utilidad? Seguramente han visto en la economía. Y si no han visto, ¿qué es lo que les dice su sentido lógico? José. Ingreso menos costos. ¿Qué es lo que vas a ganar cuando hagas tu business? Lo que vendas menos lo que estás gastando. ¿Ok? Entonces, la utilidad, vamos a llamarle U, va a ser el ingreso menos el costo, nuestros gastos. ¿Cuánto es el ingreso? ¿Qué dice el problema? Acá dice que la tasa de cambio, la tasa de ingresos está dado por eso. Y aparte te da una pista que dice que es I', digamos. Esta I no es el ingreso como tal, sino a la velocidad que está cambiando los ingresos, su derivada. Entonces nosotros sabemos que I' es 23 menos T al cubo sobre 5. Un ratito, Bien. Lo que quiero saber es las utilidades del ingreso. Necesito que integrar. Si I' es esto, ¿y qué va a ser? La integral de esto respecto del tiempo. ¿Ya? Una manera que podemos hacer es este de t pasa a multiplicar, integro acá, este integral se va con el diferencial, me queda i. ¿Ya? Si no visualizamos que si la derivada es esto, su integral i va a ser esto, podemos pasar por este camino un poco más largo. ¿Ok? ¿Este integral es complicado o sencillo? ¿Cuánto es este integral? Esto mañana tienen que resolver en 2 patadas, ¿no? No es nada complicado. ¿Cuánto es este integral, chicos? Primero 23 por, pero acá mi variable es x, t, ¿ya? Muy importante, cuidado con eso para mañana. 23t. Solo t, ¿no? Solo t. Y acá, menos, estoy integrando t a la 3/5, ¿qué sería? 3/5 más 1, 8/5, entre 8/5. ¿Ya? Hacemos lo mismo para el costo. El costo, el cambio de costo es esto de acá. Por lo tanto, el costo va a ser la integral de esto.
Esto va a ser t a la 8 quintos sobre 8 quintos, igual que antes, y más 17t. ¿Ya? ¿Qué va a ser las utilidades? El ingreso menos el costo. 23t menos eso de ahí, 23t menos t a la 8 quintos sobre 8 quintos, menos el costo que es t a la 8 quintos sobre 8 quintos más 17t. Simplificando, vamos a tener 23 menos 17 es 6t, menos t se van a sumar, menos 2 veces t a la 8 quintos sobre 8 quintos. Este 5 va a ir arriba, este 2 se va a ir, me va a quedar 4, me va a quedar 5 cuartos. ¿Está resuelto el problema? ¿Qué me pide? ¿Cuál es la utilidad máxima? ¿Cómo voy a encontrar la utilidad máxima? Igualándose. Encontrando un punto crítico que es derivando e igualándose. ¿Ok? El siguiente paso es derivar esto respecto de x. No, derivar de 6t, 6. Derivada de esto es menos 5 cuartos, el 8 quintos pasa a restar, t 8 quintos. ¿Ok? Y esto es igual a 0. Vamos a ver que 6 es igual a, esto era cuartos, ¿no? 2, t a la 3 quintos, ¿cuánto es 3 a la 5 sobre 3? ¿Cuánto da eso? 600, 6.24. Sí. Si no me equivoco, t está en años. En años. Entonces, después de explotar la mina, 6 y un cuatrimestre, más o menos, o 3 meses. Y hemos maximizado las utilidades. ¿Dudas, preguntas? El inciso B me pregunta cuál es la utilidad máxima. Reemplazamos ese T en la utilidad, nada más. ¿No? La derivada. ¿En la derivada o dónde? ¿Qué me pide la utilidad máxima? ¿Qué es la utilidad máxima? ¿La derivada o en la función? Sobre la función. ¿La derivada qué es? Es el cambio de la utilidad, la velocidad. No la utilidad como tal. Ahora, mientras yo resolvía, me da cuenta que podríamos haberlo hecho mucho más directo. Analicen y quién me sugiere en la mitad del tiempo. José. Creo que ya se derivaban como síntoma sería estar las derivadas y eso no sería ser. Si escribo
¿Qué es? Sin reemplazar, lo igual a 0 para maximizar. Y llegamos a mucho más rápido. ¿Ok? Lo que hemos hecho es integrar, derivar. Podemos saber que si hubiéramos visualizado mejor el problema antes, lo estudiamos en 2 minutos. Sencillo, ¿no? Para mañana les doy algo así. En 2 minutos ya tienen 20 puntos. Vayan a respirar, chicos. ¿Alguien tiene algunas preguntas? ¿Los que están en virtual? Grabando, sí. Pelusa ya coloqué 2 lecturas, ya. Les repito, va a entrar eso mañana. ¿Ok? Él tiene que entregar hasta antes del examen. Los que están en virtual, creo que lo dejo hasta las 2, ¿no? Para que entreguen los. La última aplicación que vamos a ver, integrales, es el cálculo de años, ¿ya? Ya. Digamos que yo quiero calcular el área de este cilindro. Para un cilindro tenemos la ecuación. ¿Ya? ¿Cuál es el área? Perdón, el volumen. El volumen de un cilindro tenemos la ecuación: es base por altura o base por ancho, sería, o la tapa por el ancho de acá, digamos, ¿ya? Pi cuadrado por el espesor. Ya hemos visto algo parecido en otro contexto. Pero ¿cómo se encuentra eso de ahí de otra manera? Decimos que tenemos un eje de rotación y tenemos este rectángulo de acá. Imagínense que tenemos el rectángulo de esta manera, y si yo lo hago rotar en ese eje, se forma el cilindro. ¿Se entiende la idea o no? ¿Ya? Entonces, si yo hago rotar esto, se forma el volumen del cilindro. Entonces, a esto llamamos volumen a través del eje de rotación. ¿Cómo calculamos ese volumen? Vamos a multiplicar todo esto, ¿ya? Que sería R cuadrado, ¿ya? Por este ancho, que sería
omega. Un ratito, aquí recuerdo, sí, por toda la rotación. Y vamos a utilizar esa ecuación para fórmulas o figuras geométricas más complejas como esta de acá. Un poquito, déjenme recordarme algo, esto es de X. Sí. Estoy olvidando algo. Entonces, al hacer rotar todo esto, se va a formar este cilindro, ¿ya? ¿Cuál es el volumen de ese cilindro? La base y el cuadrado por el espesor, W. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esta fórmula de un cilindro. Si yo quiero encontrar el volumen de rotación de algo de este estilo, donde a mí me indican que la curva que forma esta especie de trompeta está dado por 1 sobre X. Lo que quiero que identifiquen y que entiendan es que yo voy a hacer rotar esta figura, como les he dicho, alrededor de X, y voy a formar esa trompeta, ese volumen en 3 dimensiones. ¿Cómo voy a poder encontrar ese volumen? Pues voy a encontrar, para empezar, cuál es el área, el volumen de un cilindro pequeño o delgado, más que pequeño, delgado. Voy a encontrar cuánto es el área de el volumen de este cilindro delgado. Y así de todos los cilindros, y voy a sumar todos estos cilindros delgados, y eso me va a dar el área total. ¿Va? Para hacer esto, voy a agarrar solamente un cilindro general. Este cilindro en general va a tener un espesor muy pequeño. Cuando hablamos de espesores o distancias pequeñas, si yo me estoy moviendo en el eje X, esto de acá a priori se llama delta X, una diferencia de X. Pero al ser muy pequeño, hablamos de un diferencial de X. Este es el espesor de este cilindro. Este cilindro va a tener un radio R. Ese radio R va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esta altura de acá. Esta altura de acá, ¿qué tiene de especial? Es el punto Y, la parte Y de este punto. ¿Este punto qué es? Acá en X y acá en Y. Acá en X y Y, ¿qué es? Es la función. Y la función me dice que es 1 sobre X. Este es el punto X, 1 sobre X. Entonces, este Y es el radio, es Y, y esto es 1 sobre X. Esto es el radio del cilindro. El volumen de este cilindro, ¿qué va a ser? Es el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado, por el espesor, voy a escribir así. El radio hemos deducido que es simplemente la función 1 sobre X al cuadrado. El espesor hemos dicho que es delta X, pero cuando el cilindro es muy delgado, eso se vuelve un diferencial de X. Y estamos llegando a esta ecuación. Este es el volumen de esta cosa de acá. Es un volumen de un cilindro muy delgado, por eso puedo decir que es algo pequeño. Siempre que hablamos de diferencial, de X, de Y, de lo que sea, estamos hablando de algo muy pequeño. Esto de acá hemos dicho que es dx, es el espesor muy delgado que hay acá. Esto de acá es un volumen de un cilindro, que es un volumen pequeño porque tiene un espesor pequeño, y va a ser pi r cuadrado por su espesor, y me va a dar esta fórmula. Lo que tenemos que plantear es llegar a esta ecuación, diferencial del volumen es pi 1 sobre x al cuadrado, diferencial de x, y si yo quiero saber el volumen total, ¿qué tengo que hacer? Acá entra el concepto de sumatoria de rima. Yo voy a sumar muchos cilindros. Voy a sumar este cilindro más este, más este, más este, más este, más este.
puede ser una suma infinita para hallar el volumen total. Y cuando hablamos en el contexto de sumatoria de Riemann, les he dicho que la sumatoria, ¿qué es al final? Es una integral. Entonces, esto me va a dar el volumen total. Cuando yo integre esto, pero esto es esto, esto me va a dar el volumen. Entonces, plantear esto es la aplicación o nuevo. Esta integral es sencilla. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Pues, para no complicarnos, digamos que esto de acá lo voy a cambiar. Digamos que la trompeta va solamente hasta 10. ¿De dónde a dónde va la trompeta? Desde 1, me muestra el gráfico, hasta 10. Desde 1 hasta 10. Y hago la integral. Por si no se ha entendido, repito cómo se halla estos volúmenes por revolución. Primero, tengo que tener claro que el volumen de un cilindro delgado es pi por el radio al cuadrado por el espesor. En mi contexto, ¿el espesor qué es? Es de x. ¿Por qué? Porque estoy en el eje x. Es una pequeña distancia en x, es un delta x. Y cuando algo es muy pequeño, ese delta se vuelve un diferencial, un dx. ¿Qué es el radio? Es esto de acá. Y eso da la casualidad que es y. Entonces, en vez de n que voy a escribir, voy a escribir y, el valor de la función que describe la curva. Eso lo meto en la ecuación. Ese es un pequeño volumen. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar todos los volúmenes de manera infinita y eso significa hacer la integral del diferencial de volumen. Integro esto según los límites correctos y encuentro la solución. Levanten la mano, ¿quién quiere que resuelva esta integral? Que es sencilla. ¿Alguien necesita que resuelva esta integral? ¿En virtual? Ya. Para verificar que tienen claro esto, Este lo va a entrar, ¿no? también lo entiendo. Observen esto. Se pide encontrar cuál es el volumen de esta especie de huevo, ¿ya? La curva de este huevo está dado por qué? Por f de x igual a raíz de seno de x. Voy a hacer rotar, se forma este huevo. ¿Ya? Si han entendido bien el ejemplo, es en dos patadas. Si no han entendido, no van a hacer, pero me van a preguntar y así ya para mañana van a estar listos. Pues quién está trancado, te digo no. Podemos saber de dónde empezar. Número de primera cosa va de 0 a 20. Tienes que integrar. ¿Qué dice el número? ¿Cuál es el número? Sí. Ah, ya ves.
Generalmente las derivadas o integrales de la media de las funciones creo que las conocen. ¿Eh? Son muy complicadas. Pero si hay algunas fórmulas de integrales que necesitan, mandan esta noche la lista de lo que necesitan. Yo apruebo y pueden imprimir para mañana. Opcional si les interesa. ¿Sabe qué sea? ¿Crees que es correcto? Según por la fórmula. El volumen de ese grupo puede ser cero. El objetivo es encontrar el volumen de esa cosa que puede ser el volumen. ¿Se entiende la noción de los discos? Ya. ¿Cuánto es lo mismo? ¿Tienes algo que tienes que pasar? Vale, que ahorita que nos ¿Cuál es el volumen de ese disco? ¿Qué sería? José, si quieres. Bien, ahora, como esto de acá es, no por eso se mecánica, pero como esto es volumen, es muy delgado, también es un forma potente. Ahora, el gráfico, ¿qué es? ¿Qué es el gráfico? ¿Qué es eso? Eso, y esa distancia, ¿qué es? Tenemos la función, ¿verdad? Que es entonces, en vez de el volumen es la raíz. Y vas a sumar todos los volúmenes y ese sumatorio va a ser como nivel de solo es igual a 0 y el último piso para integrarlos ¿pero está claro la noción de discos? ¿O solamente estás metiendo letras como cero?
Está claro que está sumando disco, está claro que lo que es R, está claro que es el espesor, que no vas juntando, que te da eso al final. Pues los escuchos no me Fabricio, ¿estás? A partir de esto de acá, estás formando un disco, un cilindro, ¿no? Que sería más o menos esto de acá, en 2 dimensiones. El radio de este cilindro es esto, lo que sea. Pero es esto de acá. Es esto de acá. ¿Esta altura qué es? ¿Este punto qué es? Es XY. Esto es X y esto es Y. Entonces el radio es Y. O el radio es X. ¿Cómo es, Camilo? Para Santiago, sí, está bien. Y ahora O sea, vos entiendes o no? Integral, entonces Esta vez diciendo que es español. Es eso. Y esto va a empezar. Ya, resuelvo rápidamente. Quiero el volumen de este huevo, ¿ya? ¿Qué es el volumen de este huevo? Es la suma de todos estos cilindros. Cilindro, disco, más disco, más disco, más disco, los voy a sumar y me da eso. Para hacer esa sumatoria tengo que visualizar un disco en general. Un disco general, no un disco específico, ¿ya? Este disco, ¿qué tiene de especial? Que tiene este espesor. Este espesor es delta X, porque estoy en el eje horizontal. Pero ya hemos dicho que este delta X, cuando es muy delgado, se vuelve un diferencial delta. Este disco tiene este radio de R. Este radio se repite acá. ¿Y este radio qué es? Es el Y del punto. Entonces, Y es R. ¿Ya? ¿Cuál es el volumen de este disco? El volumen de un disco es pi por el radio cuadrado por el espesor. ¿Qué es? R es la función. Y por Y al cuadrado, ¿qué es el espesor? De X. ¿Ok? Este disco, como el espesor es muy delgado, también es un volumen muy pequeño. Y por eso le pongo diferencial de volumen. ¿Ya? Los diferencial de volumen es pi por Y, pero Y ¿qué es? Es la raíz del seno de seno de X, perdón. Todo al cuadrado por diferencial de X. Yo quiero encontrar el volumen total, que sería la suma de todos los volúmenes. Una sumatoria muy grande, al final es una integral. Entonces voy a terminar integrando esto de acá. Raíz con cuadrado se van, me queda seno de X de X. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Mi primer cilindro, ¿dónde se encuentra? Se encuentra acá, para X igual a 0. Mi último, voy a sumar, hasta el último cilindro. Y el último cilindro, ¿dónde se encuentra? Se encuentra acá en X igual a pi. Desde X igual a 0 hasta X igual a pi. El planteamiento es lo nuevo, es lo complicado tal vez. La integral ya es sencilla. ¿Ya? Realizando la integral, esto da 2pi. ¿Dudas, preguntas? Sí, tienes que poner radianos. Tengan cuidado eso de sus calculadoras mañana. Cuando estás acá.
de radianes o grados centígrados, grados. Ok, ¿Nos puede dar los conocimientos? es desde cóncavo. Desde los slides de concavidad. ¿Ya? Concavidad. Optimización. Todo lo que es integrales. Pero van al slide de concavidad y a partir de ahí todo lo que sale. Más los videos de más algo de los videos de Perusa. Déjenme ver, Roberto. Para los ejercicios que sí. No, pues para que participe, pues todavía. Se puede encontrar una traducción de parte de los Esas serían todo. Entonces, los de virtual, no se olviden hacer las lecturas y entregar los trabajos hasta domingo por la mañana. Y pueden entonces no se te escucha Daniela por si acaso. Sí, profe, una duda. Mañana, ¿cómo va a ser el examen para, bueno, para los que tomaron esa decisión, los que estamos haciendo el proyecto, podemos avanzar en ese periodo la lectura de Perusal? Porque es también hasta... Ah, no, sí, sí, pero digamos, no entendía bien, es hasta mañana en la noche. Se le escucha súper entrecortado, profe, por eso no escuché cuando dio la indicación. Hasta mañana, hasta el mediodía, ustedes hacen en el momento que quieran. ¿Okay? Ah, ok, y los que estamos, por los que no vamos a dar el examen, no, mañana vamos normal a la clase o vamos avanzando en biblioteca o en la... No hay clases mañana porque es examen para algunos de ustedes. Ah, ya, muchas gracias, profe. Chao.